El tema de hoy es cristianos que han hecho historia. Dígale al hermano, el tema de hoy es cristianos que han hecho historia. Entonces, San Mateo capítulo 25, vamos a leer el verso 23 para dar comienzo a esta palabra de este domingo con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Yo creo que Dios nos va a hablar de manera especial en esta noche. Y creo que Dios tiene para mí y para vos una gran palabra de bendición. ¿Lo tenemos, hermanos? San Mateo 25, verso 23 dice así la palabra. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Una vez más lo leemos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios se siente orgulloso de cada uno, de aquel hombre y de aquella mujer que ha sido fiel en lo poco. Entrar en el gozo del Señor es celebrar, es que Dios hace fiesta porque hay un hombre y una mujer en la tierra que le ha sido fiel en lo poco. Y entonces Él con su amor y con su corazón grande y agradecido dice, entra en el gozo de tu Señor. O sea que es un motivo de alegría en el reino de los cielos. Es motivo de satisfacción en el reino de los cielos por alguien que está en la tierra y que en lo poco le ha sido fiel a Dios. Y qué bueno, hermanos. Qué bueno que podamos serle fiel en las pequeñas cosas. Ahora bien, cuando empezamos a analizar cómo hago para ser fiel en las pequeñas cosas, yo creo que tiene que haber en nosotros una reflexión muy interior, muy íntima para cada uno de nosotros. ¿Quién quiero ser dentro de la iglesia? Sería la pregunta. ¿Qué clase de cristiano quiero ser dentro de la congregación? ¿Qué clase de vida quiero tener dentro de la congregación y que realmente sea una persona fiel en todo aspecto de mi vida para que en realidad la iglesia pueda ver que en realidad yo soy parte de esa gloria? Entonces, cuando me hago esa pregunta, la pregunta sería, ¿qué dirán el día que no esté más? ¿Verdad? ¿Qué se dirá de mí el día que no me congregue más? El día que el Señor me llame a su reino. ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Qué será de mí? ¿Qué dirá la iglesia de mí? ¿Qué habrá sentido la iglesia de mi vida? ¿Cómo me habrá visto durante todos los años que estuve en la iglesia? ¿Cómo habrá visto mi trabajo? ¿Cómo habrá visto mi servicio? ¿Cómo lo habrá visto la iglesia en la cual por años estuve congregándome? Porque eso sería importante, hermanos y hermanas, poder partir de este mundo y que quede en las retinas y en el pensamiento de la iglesia que hubo un hermano, una hermana fiel, que fue fiel en lo poco y que Dios lo puso sobre mucho. Que ese testimonio, hermanos y hermanas, quede presente en las retinas de la iglesia para que cuando de alguna manera se dé una palabra, se pueda permitir el momento de recordar la memoria de aquel hombre o de aquella mujer que fue fiel y que se mostró fiel durante los años de vida que se congregó y que estuvo bajo el amparo y el abrigo de Dios. Hermanos, sería maravilloso eso, ¿verdad? Porque cuando yo veo en la Biblia, yo quiero mirar con vos en este día varios ejemplos donde, hermanos, la memoria de los hombres fieles quedaron en la retina aún del corazón de Dios.
Entonces, yo creo, hermanos y hermanas, que no tenemos que ser fiel para cumplir en la tierra, sino que tenemos que ser fiel por profesión. Dígale al hermano, ser fiel por profesión. Tener una necesidad de serle fiel al Señor en lo poco para que el Señor nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entra en la fiesta de bienvenida, entra en este agradecimiento. Me imagino el reino de los cielos cuando llega un hombre, una mujer que le ha sido fiel a Dios. Hermanos, los ángeles recibiéndolo en el reino. Bienvenido, entra a gozarte con nosotros. Entra a celebrar este tiempo porque fuiste fiel en medio de la adversidad, fuiste fiel en medio de las dificultades de la vida, fuiste fiel en un mundo atroz de perversidad y de pecado, fuiste fiel, te mantuviste fiel. Por eso el Padre ha ordenado fiesta en este día. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice entra en el gozo de tu Señor, está diciendo que allí hay placer, allá hay bienaventuranza, allí hay un momento donde Dios se agrada, su corazón explota de alegría por alguien que llegó desde la tierra, habiendo sufrido todas las penalidades que hay en el mundo, pero habiendo sido fiel. Amén. Entonces, la pregunta de nosotros sería, ¿cómo soy yo? ¿Cómo queda en la retina de la iglesia mi fidelidad? Hermanos, sería muy triste pasar años y años en la iglesia y pasar sin pena ni gloria, que nadie nos recuerde, que nadie diga nada de nosotros, que nadie diga qué pasó con el hermano, con la hermana. Hermanos, la infidelidad hace que la iglesia te olvide. Dígale al hermano, la infidelidad hace que la iglesia te olvide, pero la fidelidad hace que quede penetrado en los corazones de la iglesia de decir, este hombre o esta mujer se merece tenerla en nuestro recuerdo. Amén. Porque en realidad eso es lo que quiere Dios. ¿Para qué? Para que el día cuando nos presentemos en el reino de los cielos, el Señor nos diga, entra, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, cuando vamos a la palabra de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, qué bueno, heredarán la tierra. Entonces, hermanos, cuando me habla la palabra de heredad, me está hablando de una palabra de eternidad, me está hablando de una palabra futura. Ellos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? La nueva que Dios va a hacer para su pueblo. Amén. Entonces, cuando empiezo a extenderme hacia la eternidad, empiezo a ver que Dios no le va a dar lugares a los infieles. ¿Cuántos me dicen amén? Dios le va a dar lugares a los fieles, a los que fueron fieles en lo poco, Dios los va a poner sobre mucho. Entonces, esta palabra me lleva a mirar qué piensa Dios de nosotros. Ahora me voy al otro plano. ¿Qué piensa? Primero la iglesia. ¿Cuáles son los pensamientos de la iglesia hacia mi persona en cuanto a mi servicio, en cuanto a mi entrega, en cuanto a lo que hago por la obra? ¿Permanecerán las retinas de la iglesia? Si sos fiel, hermano y hermana, la iglesia te va a tener en el primer lugar siempre. ¿Cuántos me dicen amén? Dígale al hermano, si sos fiel, la iglesia siempre te va a tener en primer lugar. Siempre te va a recordar como un hombre, una mujer fiel al servicio, a la obra, al trabajo, al esfuerzo, al honrar, a todas las cosas. Y en el reino de los cielos pasa exactamente lo mismo. Hermanos, una persona fiel queda en la retina del corazón de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quiere leerlo conmigo? Pues vamos a comenzar entonces a mirar lo que dice Dios y lo que piensa Dios a través de lo que Dios pensó del hombre y de la mujer. Vamos al libro de Hebreos con la ayuda del Señor. Hebreos
capítulo 11, vamos a leer el verso 5 con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 5. Aleluya. ¿Lo tenemos? Página 1477, Hebreos, libro de Revelación, capítulo 11, verso 5. ¿Lo tenemos? En la retina de Dios y en el corazón de Dios había un hombre que había sido fiel. Y fíjese lo que dice. Por la fe, ¿qué dice? Enoc, ¿qué dice la palabra? Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, pues dio testimonio de haberle agradado a Dios. Amén. En la retina de Dios, en el corazón de Dios, en la visión de Dios, estaba que había un hombre que se llamaba Enoc, que era fiel. Un hombre verdaderamente que en realidad iba a tener vida eterna, eternidad. Amén. Entonces, hermanos, cuando yo miro la palabra de Dios y miro que Enoc fue traspuesto y no vio muerte, porque Dios lo propuso de esa manera, es porque Dios lo tenía bien presente en su retina y en sus pensamientos, y decía: este hombre lo voy a bendecir y no va a haber la muerte sobre la tierra, porque yo lo voy a trasponer para otro tiempo, porque lo necesito para el futuro. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad lo miraba desde los cielos y veía que era un hombre que en realidad era fiel a la fe de la palabra. Amén. Entonces la palabra dice: por fe Enoc fue traspuesto. Gloria a Dios. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea que Dios estuvo en el momento donde Él consideró que a ese hombre lo sacaba de la tierra. ¿Por qué? Porque halló gracia en sus ojos, porque halló misericordia, porque lo vio fiel a su palabra. Y dijo: este hombre no verá la muerte. Amén. Entonces, hermanos, lo que te transmite esta palabra, hermanos y hermanas, es que si nosotros somos fieles, decirle al hermano que está al lado: si sos fiel, vas a ser inmortal. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén en este día? Si soy fiel, voy a ser inmortal. Porque ese es el pensamiento de Dios. Hermanos, cuando Dios elige a las personas, no las elige porque sí, sino que las elige porque ve que en ellos hay propósito, hay gracia. Y yo creo, hermanos y hermanas, que en tu vida Dios miró también. El día que te eligió, el día que te llamó desde el vientre de tu madre, el día que te llamó para ser parte de su gloria y de su reino, desde ese día comenzó el propósito. Entonces, está en las manos nuestras ser fieles o infieles. Está en las manos nuestras. Si yo quiero, hermanos y hermanas, ser inmortal como fue Enoc, pues tengo que vivir la vida que vivió Enoc. Tendríamos que empezar a investigar cómo era él, cómo era su testimonio, cómo era su vida, para agradarle de tal manera al corazón de Dios, para que no vea muerte en aquellas épocas. Entonces la palabra nos lleva a que el corazón de Dios se conmueve cuando ve un hombre fiel, un hombre o una mujer que está totalmente decidido a cumplir el mandato y el propósito de Dios. Amén. ¿Quiere que sigamos mirando la historia? Génesis 6, con la ayuda del Señor. Génesis capítulo 6. Compartamos esta hermosa palabra de este día. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6, verso 22. Dice así la palabra. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Verso 22 del capítulo 6 de Génesis dice: y lo hizo así. ¿Quién? Noé. ¿Y qué más dice la palabra? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que vemos en Noé? ¿Que hizo alguna de las cosas o hizo todo? Dígale al hermano: hizo todo. Entonces, Dios le ordenó que iba a destruir el mundo.
recibió la palabra Noé. Y le dijo, pues tendrás que construir un arca de tantos metros por tanto de ancho, y pondrás una ventana en tal lado y la recubrirás con brea, y harás que tenga compartimientos y entren en él toda yunta de animales terrestres y volátiles que hay sobre la tierra. Y Noé, como dice la palabra, lo hizo todo como Dios dijo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué bendición le trajo a Noé hacer todo lo que Dios le dijo que hiciese? La bendición de ser parte del primer habitante de la tierra después del diluvio. De que a partir de él comience una generación nueva. Amén. De que a partir de él comience una vida, hermanos y hermanas, demostrando que cuando uno es fiel, Dios lo salva. Que cuando uno es fiel, Dios lo bendice. Que cuando uno es fiel, aunque venga un diluvio sobre la tierra, Dios te dará vida y vida en abundancia. ¿Lo está entendiendo, hermana? Entonces, Noé no es que hizo algunas cosas y que dijo, bueno, en aquellos tiempos no había llovido sobre la tierra, nadie sabía, pero él le creyó a Dios. Le creyó a Dios y comenzó a construir el arca de 100 y pico de metros arriba de la montaña. Gloria a Dios. Y estuvo 100 y pico de años para construirla. Dígale al hermano, 100 y pico de años fiel. Dígale a la hermana, 100 y pico de años fiel. Amén. Cada mañana se iba al monte, cortaba leña, la lijaba, trabajaba en el arca. Y iba a la montaña y ponía una tablita. Todos los días, 100 años trabajando en esa fe. Amén. Hermanos, ¿cómo nosotros no le podemos ser fieles a Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuáles son las situaciones que nos sacan y que no nos permiten esto? Hermanos, cuando Dios quiere bendecir nuestras vidas, nosotros tenemos que pensar, Dios me quiere bendecir, pero Dios también quiere que yo sea, ¿cómo? Fiel. Y si soy fiel en lo poquito, Dios me va a poner sobre. Mírelo a Noé. Noé era un hombre común de la tierra, pero lo escuchó a Dios. Recibió la palabra, recibió los planos del arca a través de la fe. Construyó el arca. Amén. Y Dios le dio la bendición de ser parte del ser viviente que quedaba sobre la tierra. Amén. Entonces todo esto te muestra que en el corazón y en la retina de Dios sigue estando la persona que es fiel a su palabra. Amén. No se olvida de nuestro trabajo y de nuestro amor a su obra. Así dice la palabra del Señor. Sigamos viendo, hermanos, a través de lo que Dios dice en la retina del corazón de Dios. Vamos a Santiago con la ayuda del Señor ahora. Santiago. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor siempre ha sido fiel a su palabra. Y siempre quiere que vos y yo participemos de su gloria y que le seamos fieles. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos en este tiempo están queriendo serles fieles al Señor y poder llevar adelante la tarea que el Señor les ha encomendado? Amén. ¿Cuántos quieren verdaderamente que el Señor los haga fieles en este servicio? Dígale al hermano, yo le quiero ser fiel al Señor. Sígale diciendo al hermano. Amén. Santiago capítulo 2 verso 23. A ver qué dice aquí la palabra del Señor. Sigamos viendo cómo en las retinas del corazón de Dios están los fieles que siempre cumplieron con Él. Santiago capítulo 2 verso 23 dice así la palabra. ¿Lo tenemos? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y ¿qué dice? Y fue contado por justicia. ¿Y qué más? Y fue, como dice, llamado amigo de Dios.
Hermano, hay una sola vez que dice en la palabra que Abraham fue amigo de Dios. Y la dice aquí, lo que usted ha leído. Entonces, cuando empiezo a mirar lo que Dios hace con sus fieles, que los tiene bien presentes y que sabe de nuestra fidelidad. En este mes que el Señor nos está hablando, nos está exhortando, nos está hablando a través de su palabra para que podamos quedar en la retina del corazón de Dios y también, como dijimos al principio, quedar en la retina del corazón de la iglesia si algún día no estás más, hermanos y hermanas. Acá la palabra, nosotros después de miles de años todavía seguimos hablando de Abraham. Quiere decir, hermanos y hermanas, que ese gesto, esa vida de fidelidad quedó grabada por toda la historia en la vida de todos los hombres y mujeres de la tierra. Amén. Aquí la palabra me dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Hermano, esto es muy maravilloso que nosotros podamos decir, Dios es mi amigo. Y sí, lo podemos decir, Dios es mi amigo, pero ¿hablo con Él? ¿Comparto tiempo con Él? ¿Él me habla? ¿Él me dice qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer? Hermanos, los podemos hacer amigos de alguien sin saber cómo es Él. De ninguna manera. Entonces, Abraham era tan conocido de Dios que eran amigos. Dios le decía, Abraham, y decía, ¿qué papá? ¿Qué padre? Salía fuera de la casa. Y Abraham salía. Y decía, mirá las estrellas. Y Abraham miraba las estrellas. Y le decía, mirá, así va a ser tu descendencia. Como todas las estrellas que están en el firmamento. Y Abraham le creyó a Dios. Amén. Porque era su amigo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Pero por qué? Por la fidelidad. Porque le fue fiel en lo poco. Hermanos, el día que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Sácate toda la gente que te rodea. Toda esa parentela que te provoca que te alejes de mi presencia. Toda esa gente que no comparten lo que vos sentís. Salí de ese lugar. Abraham no dijo, no, pero está mi tía, mi suegra, mi abuela. Abraham se cargó la bolsa en su asno y se fue al lugar donde el amigo le había dicho que fuese. Le fue, ¿cómo? Fiel. Entonces, cuando miramos estas cosas, hermanos, dice que la palabra se cumplió por justicia. Amén. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sigo compartiendo algunas cosas más. ¿Quiere? Sí, mi hermano Josué, entonces, con la ayuda del Señor. Vamos al libro de Josué. Aleluya. Y aquí, hermanos queridos, también va parte de nuestra fidelidad como familia. Aquí es donde no entramos solamente nosotros, sino también nuestra familia, nuestros hijos, nuestro entorno, nuestra casa, lo que somos en el hogar. Josué capítulo 24. Gracias, Jesús. El verso 15 leemos con la ayuda del Señor. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 24, verso 15 dice, leemos, hermanos, y si mal os parece, dice, serví a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, y mi casa, ¿cómo dice la palabra? Serviremos a Jehová. Amén. Hermanos, ¿qué te está mostrando Josué con su familia? Te está mostrando que la fidelidad al Dios de la gloria, al Dios de los milagros, al Dios de la gracia, para él era inamovible. Pero había parientes, amigos alrededor de él en su casa, y decían, si ustedes quieren adorar al Dios que ustedes quieran, al Dios de los amorreos o al Dios que ustedes creen, allá ustedes, pero yo
y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Es una decisión de ser fieles, hermanos. Dígale al hermano, es una decisión. No podés quedar bien con Dios y con el diablo. Tenés que tomar una decisión como familia. Cuando hay algo que en la familia no funciona, acá mi casa sirve a Jehová. ¿Entendés, hermano? Mi casa y mi familia sirven a Jehová. Porque esa es la palabra de un hombre y una mujer fiel que va a quedar en las retinas del corazón de Dios. Porque, hermano, no está escrito Josué para que vos y yo lo leamos como una historia. Está escrito para que veamos su testimonio. Está escrito para que lo levantemos como hoy lo estamos levantando y estemos declarando, Iglesia de Jesucristo, que como familia tenemos que serle fiel. No, hermanos y hermanas, quedar bien con la familia porque no se ofendan, porque no se enojan. Hermano, vos y tu familia y yo y mi familia servimos a Jehová. Al que le gusta bien y al que no le gusta igual. Porque mi fidelidad, hermanos, a Dios tiene que tocarle el corazón a Dios. Porque ¿qué hago con quedar bien con la persona que veo si estoy mal con aquel que no lo veo? El día que me toque partir, cuando entre a la entrada y esté San Pedro allí en la entrada y vaya entrando y dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Y yo vengo porque era parte de la iglesia. ¿De qué iglesia? No te tenemos en los registros. Pero ¿cómo que no estoy si yo servía, yo cantaba, yo predicaba? Nosotros tenemos aquí hombres y mujeres de su congregación, pero su nombre no está. ¿Cuál fue el problema? La fidelidad. Amén. Entonces empezamos a mirar este asunto, este problema que tenía Josué con su entorno. Ustedes, si quieren adorar al Dios de los amorreos, al Dios de los egipcios, háganlo, escojan, hagan lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos lo están entendiendo en este día? Estoy hablando de serle fiel en lo. Es una palabra solamente, decirle, esto es así. No tenés que hacer otra cosa. Serle fiel en lo poco. Amén. Dios no te pide esfuerzos sobrenaturales, te dice, plantate y decirle, mi casa y yo servimos a Jehová. Si ustedes no lo quieren hacer, es su problema. Pero yo, y ese es serle fiel en lo poco. Amén. Abraham recibió la palabra y le fue un poco más difícil dejar todo lo que tenía. Y dijo, deja tu parentela, tu casa, tu tierra, deja todo y andate a la tierra que yo te voy a dar. Amén. Dejó todo y se fue a escucharlo al amigo. Amén. Y Dios le dijo, amigo mío. Qué tremendo, ¿no? La fidelidad, hermanos, hace que vos seas un hombre y una mujer de victoria. Amén. La fidelidad hace que seas creíble en tu ministerio. La fidelidad hace que seas bendecido por Dios en lo que hagas. Entonces, cuando entramos a hablar de estas cosas, hermanos, muchas veces nos golpea el corazón y nos duele en realidad, porque Dios habla de una cosa tan fuerte y tan poderosa que muchas veces nosotros nos cuesta en un mundo tan permisivo que todo está, y bueno, ya Dios va a perdonar. No, mi hermano, Dios es blanco o negro, no es grises. Dios tiene esas cosas tan particulares. Quiero compartir otra historia más contigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a mirar otro hombre que también estaba en la retina de Dios, en el corazón de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el verso 22. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice así la palabra. Quitado dice, le levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, wow, mirá, fíjate,
he hallado a David, ¿cómo dice? Hijo de Isaí, ¿cómo? Varón conforme a qué? A mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¡Ah, gloria a Dios! A veces nosotros decimos, ¿cómo lograron cosas aquellos antepasados? Pero hermanos queridos, tenían unas cualidades en la cual nosotros podemos decir, y bueno, pero era Dios que quería que fuesen así. No, Dios quiere que yo sea igual que ellos. Dios quiere muchos David en este tiempo. Decirle al hermano, Dios quiere muchos David. Dios quiere muchos Noé. Dios quiere muchos Abraham en este tiempo. Dios quiere muchos Josué. Es por eso que estamos dando un testimonio así visto a través de las Escrituras, para que veamos que Dios siempre premió la fidelidad en el hombre y en la mujer. Acá lo que encontramos dice que Él había visto, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, que es hijo de un tal Isaí, que ese varón es conforme a mi corazón, habla Dios. ¿Quién hará lo que yo quiero? Amén. Entonces David, hermanos y hermanas, había sido programado, había sido, hermanos, creado. ¿Para qué? Gloria a Dios, para serle fiel a Dios, porque él tenía los mismos sentimientos del corazón de Dios. Dice, Él hará todo lo que yo quiero. Amén. Claro, no iba a presentar oposición. ¿Por qué? Porque era fiel a lo que Dios le decía. Entonces Dios le decía, hace esto, y lo hacía. Y iba a la batalla y le hablaba con Dios y decía, ¿qué hago? ¿Voy a la batalla o me quedo? Y Dios le decía, anda, porque te he entregado los enemigos. Anda. Entonces él iba y tenía victorias. Amén. Otro día dice, anda y ponete atrás de unas balsameras, y cuando yo mueva las hojas que haga ruido, ahí avanzá, porque yo te lo entrego en tus manos. Aleluya. ¿Qué es lo que pasaba con David? Tenía una relación con Dios de una manera tan grande, gloria a Dios, que el corazón de él estaba sintonizado con el corazón de Dios. Entonces le era fiel. Qué tremendo, ¿no? Entonces todo esto te da la pauta de que nosotros, con la ayuda del Señor en este mes, que tenemos que ser fieles en lo poco. Hermanos, en lo poquito seamos fieles, porque Dios nos va a poner sobre mucho. En las decisiones personales de cada uno seamos fieles. En las cosas para Dios seamos fieles. En lo pequeño, no estoy hablando de grandes cosas, no estoy hablando de grandes compromisos, no estoy hablando de cosas que son de carga quizás para tu vida. Estoy hablando, hermanos, de pequeñas cosas que hacen que vayas forjando un corazón fiel a las cosas de Dios. Amén. Hermanos, podría leer más ejemplos. Por ejemplo, Job, lo estuvimos leyendo el domingo pasado, ¿se acuerdan? Job, este hombre dice, ¿has visto a mi siervo Job? Decía así la palabra el domingo, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo? Que es temeroso de Dios, obediente, y que es totalmente apartado del mal. Dios lo soltaba de su boca al mismo Satanás. Entonces eso te mostraba que Job era un hombre fiel en lo poco, y Dios lo había puesto sobre mucho. Amén. Todos estos testimonios te muestran, hermanos, que en el corazón de Dios, en el sentimiento de Dios, en el pensamiento de Dios, en la retina de Dios, está aquel hombre y aquella mujer que tiene un testimonio de fidelidad. Amén. Quiero que compartamos juntos ahora lo que es el testimonio de la iglesia cuando alguien es fiel. Vamos a mirar con la ayuda del Señor la palabra en Hechos de los Apóstoles, ahí donde estamos, el capítulo 11. Con la ayuda del Señor leemos. Vamos a leer los versos 22 al 24 inclusive, con la ayuda del Señor, porque este es el testimonio en lo que hablaba al principio de cómo nosotros queremos que la iglesia nos recuerde o nos vea como fieles al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 22, dice así la palabra. Y la mano del Señor estaba con ellos,
Perdón, estoy leyendo el 21. Perdón, el verso 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice? Se regocijó y exhortó a todos a que con el propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón, como dice, bueno y ¿qué más? Lleno del Espíritu Santo y ¿qué más? Y de fe. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Hermanos, había una necesidad de que fuese un hombre a Antioquía. ¿A quién mandaron? ¿A quién mandó la iglesia? A alguien que tenía reconocimiento de ser fiel. Alguien que iba a llevar en alto el evangelio de Jesucristo. Alguien que tenía testimonio personal de su fidelidad. Acá la palabra está hablando que dice que había una necesidad en Antioquía de predicar la palabra del Señor. Entonces la iglesia empezó a decir, hermanos, hay una gran necesidad en Antioquía, se está llevando el evangelio y Dios necesita levantar un hombre allí que lleve una palabra profética, una palabra de poder. Y la iglesia, ¿qué dijo? Bernabé. Amén. Porque estaba en el corazón y en las retinas de la iglesia. Esa persona era la indicada para llevar a Antioquía la palabra. Y acá vemos, dice que lo eligieron a Bernabé y fue hasta Antioquía. Dice, y cuando llegó a aquel lugar, vio que la gracia y la gloria de Dios se movía. Ah, qué bueno es esto. Y exhortó a todos con el propósito del corazón que permaneciesen. ¿Cuál fue la enseñanza de Bernabé? Hermano, esperen el milagro. Hermano, Dios le va a dar lo que usted necesita. Hermano, Dios lo va a bendecir porque usted... ¿Qué le dijo Bernabé? Que sean fieles. No le dijo otra cosa. Le dijo que sean fieles, que trabajen por la fidelidad. Y vemos que dice, porque ahí habla de su testimonio, porque él era, como dice, varón primero. Bueno, dígale al hermano, bueno, en todos los sentidos de la palabra, bueno. Segundo, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, ¿qué tenía? Fe. Entonces esas tres cosas hacían que él fuese un hombre fiel. Y lo que enseñaba no era el mensaje de la prosperidad. No enseñaba que Dios te va a dar esto y Dios te va a dar aquello y que Dios te va a hacer esto. Enseñaba que sean fieles. La exhortación dice que exhortaba. El propósito de cada corazón no tenía que ser que Dios lo bendiga, sino serle fieles. Ahí está el gran punto. Entonces, por eso que al comienzo dije, ¿cuál es mi pensamiento? ¿Qué es lo que la iglesia pensará el día que no estoy? Hermanos, debe ser tu pensamiento. ¿Qué va a pensar la iglesia el día que no esté más? No sea que pasen los años y nadie se acuerde de mí, ni de mi trabajo. Porque ya tenemos testimonio de eso, hermano, en la iglesia. Usted lo sabe. Hay personas que vivieron años en la iglesia, pero nunca dejaron nada para que sean tenidos en cuenta. Entonces, acá la palabra nos está hablando de esta manera. ¿Por qué yo estoy levantando la palabra del libro de los Hechos? Porque en la iglesia había memoria. En la iglesia había memoria que cuando alguien tenía que ir a llevar un renuevo del Espíritu Santo a algún lado, no era cualquier persona, sino que era Esteban. Amén. Bernabé, perdón. Entonces aquí estamos mirando lo que la palabra de Dios dice. Ve otro testimonio más, segunda de Timoteo, y ya estamos terminando con la ayuda del Señor. ¿Le interesa la palabra de hoy? Oh, gloria al Señor. Es para el bien de cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios.
Aquí vamos a mirar un hombre de Dios que nosotros lo predicamos y lo enseñamos continuamente, pero quiero que también te quede en tu corazón que este hombre fue un hombre de Dios que fue fiel a su ministerio y que caminó con Dios hasta sus últimos días de vida. Capítulo 4 de 2 Timoteo, leemos el verso 6. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué dice el verso 7? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué más? He guardado la fe. En el verso 8, por lo demás me está guardada. ¿Qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que veo aquí? Un hombre, hermanos, que ya estaba para ser sacrificado. Dice, porque él sabía que iba a Jerusalén y allí lo iban a matar. Pero él estaba convencido de que había peleado la buena batalla. Él estaba convencido que allá tenía su lugar en el reino de los cielos. Y habla con tanta tranquilidad y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Dice, pero he peleado la buena batalla. Amén. Esto te da a entender, hermanos, que peleó contra vientos y mareas. Luchó por la fidelidad en su vida, en su ministerio, en la iglesia, en todo lugar. Dice la palabra del Señor, he guardado la fe. Esto es poderosísimo. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Amén. Y acá también habla, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este mes nosotros estamos hablando, querida iglesia, de la importancia de que seamos concretos en nuestra fe. De la importancia que nosotros sepamos ser fieles en las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas, hermanos, son las cosas más mínimas que muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios perdona. Decirle al hermano, no es que Dios perdona, Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. Si Dios tiene memoria para acordarse que sos fiel, también tiene memoria si nosotros le somos infiel. Amén. Entonces aquí la palabra nos está hablando de la seguridad que tenía Pablo. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Amén. Hermanos, yo creo que tenemos que vivir con esa vida de Pablo. Tenemos que empezar a entender que no es como nosotros muchas veces lo planteamos y pensamos, hermanos, que las cosas del Señor son así, planamente, livianas. Las cosas del Señor son profundas y son poderosas, pero también son simples. Si nosotros las sabemos entender, hermanos, la simplicidad de Dios se va a extender a nuestra vida. Termino en esta noche ya hablando sobre lo que dice Apocalipsis, capítulo 14. Con la ayuda de nuestro Señor terminamos esta palabra de hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 14. Leo el verso 13 para compartir contigo, mi hermana, mi hermano, en este día. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Repita conmigo esa palabra. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, dice la palabra. Dale un aplauso al Señor.
Amén. Aleluya. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque sus obras, aunque mueras, sus obras siguen. Hermano, si sos fiel al Señor, tus obras, aunque mueras, siguen. Porque te van a recordar en la historia de la iglesia, va a decir, tal hermana, tal hermano era fiel al Señor. Yo quiero ser como ella, quiero ser como él. Amén. Entonces esa historia, aunque el hombre o la mujer muera, sigue transitando la vida de la iglesia. Lo que yo estoy mirando en este día, los testimonios de los hombres de Dios, y vos lo mirás y encontrás a Noé, a Abraham, a tantos que hemos visto, a Enoch, a Josué, y vemos que sus obras continúan. Porque ¿cuántos no quieren ser como Enoch? ¿Cuántos no quieren ser como Abraham? Claro que sí que queremos ser como él, porque sus obras continúan y hacen miles de años que murieron. Los discípulos del Señor hace 2000 años que no están más, pero sus obras continúan. Hermano, ¿vos querés que tus obras continúen? Aleluya. Vos querés que tus obras continúen, entonces que se cumpla la palabra. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Dice, descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. Qué tremendo, amén. Entonces cuando miro esta palabra digo, Dios es un Dios de eternidad, amén. Hermano, si vos sos fiel, tu fidelidad, oh, esto es grande, resonará en el reino de los cielos. Tu fidelidad resonará en el reino de los cielos. Y habrá personas que caminen mirando tu testimonio. Amén. Habrá personas que quieran ser como sos vos. Habrá mujeres que quieran ser como sos vos, mujer. Pero una cosa te digo, sé fiel. En infidelidad nadie te va a mirar. Si somos infieles, nadie te va a mirar. Lo que van a hacer es te van a criticar siempre. Pero si tu fidelidad es fiel al Señor y sos fiel en todos tus caminos, siempre van a decir, ese hombre o esa mujer es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Hagamos y digamos lo que dice. Amén. Hermanos queridos, esta palabra ha sido para compartir.